A las imágenes tan dramáticas que tenemos de la guerra, de la invasión de Rusia en Ucrania, a los bombardeos incluso de posiciones civiles como universidades, estaciones de transmisión de televisión, etcétera, se agregó, digamos, lo que puede ser algo así como una calma en este conflicto con la habilitación de lo que puede ser un cese del fuego para corredores humanitarios. Y esa, que es una buena noticia, sucedió luego de amenazas nucleares por parte de Rusia, del uso de la fuerza nuclear por parte de Rusia, y también cuando el presidente Emmanuel Macron hoy, luego de hablar con Vladimir Putin, dijo: lo peor está por venir. Todos estos temas los analizamos con Claudio Fantini, como siempre, un invitado de lujo aquí en Los Turelos. Gracias, Claudio, por estar con nosotros. No, gracias a vos por invitarme, Juan. Bueno, vamos a pasar por lo que ha sido las últimas expresiones, tanto la de Macron como este corredor humanitario, digamos, que se ha habilitado con cese del fuego. Esto tendrá que ver con atender las situaciones dramáticas de heridos, de la población civil que ha sido afectada en este conflicto, Claudio. La verdad es que yo tengo una mirada pesimista, ¿no? Creo que, por cierto, del lado ucraniano, obviamente tiene que ver con eso. Obviamente el interés no está solo en el cese del fuego, que le permite al mismo tiempo reagruparse, reposicionarse, pertrecharse nuevamente. Siempre los ceses del fuego se dan en momentos en que ambas partes de una contienda necesitan un alto para reorganizarse. Pero amén de eso, en el caso de Ucrania, el corredor humanitario debe tener una prioridad seguramente, porque es su gente la que está muriendo bajo las bombas rusas. Del lado ruso, que no es del lado de Rusia, digamos, ¿no? Yo creo que esta es una guerra de Vladimir Putin, y creo que hay un rasgo que es muy importante de señalar para entender este conflicto. Este es un conflicto que se origina en la cabeza de un hombre, ¿no? De un hombre que está al frente de uno de los imperios económicos y bélicos más importantes del mundo. Pero no hay un origen ni mínimamente colectivo. Claro, ¿no es cierto? social, digamos. Claro, ni mínimamente. No es un staff de estadistas y estrategas que se reúnen a pensar, a analizar. Es una persona dueña casi absoluta del poder, ¿no? Que toma decisiones con semejantes consecuencias, y esas decisiones nacen exclusivamente en su cabeza. Por eso digo, esta guerra de Putin, del lado de Putin, no creo que al cese el fuego lo haya autorizado por razones humanitarias. Queda el lugar a la sospecha porque en los últimos días estamos viendo la aplicación de otra estrategia que viene de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos de saturación. Así es. ¿No? Cuando los ejércitos convencionales quieren entrar a ocupar ciudades y se encuentran con dificultades para ese ingreso y saben que cada ciudad puede convertirse en una ratonera, Kiev, Mariupol, Odessa, Kharkov, pueden ser faluyas. Claro. Se recurre a los bombardeos de saturación sobre esos centros urbanos que destruyen muchísima infraestructura civil y matan muchísimos civiles. Entonces siempre a renglón seguido viene una tregua para que se establezca el corredor humanitario, salga la gente civil y le quede el camino más expeditivo para la entrada a enfrentar a aquellos que tienen que enfrentar. Esta es mi parte pesimista, es decir, bueno, es parte de la estrategia. Y Putin la usó en 1999 en la guerra de tierra arrasada que hizo en Chechenia, con Grozny. Hizo bombardeo de saturación sobre Grozny y en un momento determinado estableció un cese del fuego para un corredor humanitario que saque a los civiles. Entonces fue con todo con su ejército. Bien decís vos que esta es una guerra que lleva adelante la concepción de un hombre, como Vladimir Putin. No un país, no Rusia. No Rusia. Que a lo mejor, digamos, no esperaba una guerra rápida, 48 horas,
la disolución del ejército ucraniano, apeló varias veces a que incluso lo voltearan, se insubordinaran contra el presidente, y no imaginó tampoco la resistencia ucraniana. Te voy a invitar a ver la frase que usó el canciller ruso justamente para poner al mundo en alerta. Allí está. ¿Qué significa, Claudio, que Sergei Lavrov, que es el canciller de Rusia, haya dicho: una tercera guerra mundial, si estallara, sería nuclear y devastadora? Es decir, esta amenaza que ha venido realizando Rusia, porque incluso Putin puso en alerta a sus fuerzas nucleares. Desde mi punto de vista, Juan, son señales de preocupación en el alto mando ruso, ¿no? Poner el dedo en el gatillo nuclear es casi una señal de desesperación. Para enfrentar a Ucrania, no está enfrentando a las otras potencias militares. No porque teman que el ejército ucraniano los pueda vencer. En realidad, en el teatro de operaciones ucraniano, en ese campo de batalla, el ejército ruso va ganando. Como decías vos, necesitaba no solo ganar, sino ganar de manera fulminante, y en menos de 48 horas era casi que parecían imaginar que el ejército ruso iba a ser recibido como un ejército libertador. Y eso no pasó, no pudieron mostrar como entraron en Berlín, como entraron las tropas rusas en Berlín. Claro, no pudieron mostrar nada que se asemeje a eso. A esa victoria. Y se encuentran, yo creo que lo toma muy por sorpresa a Putin, que Estados Unidos y Europa hayan podido aunar criterios más velozmente de lo que creía Putin. ¿Por qué? Porque Putin creía que el daño infligido por Donald Trump al vínculo euro-norteamericano, que es histórico y es muy sólido, pero sobre el cual Trump descargó toda su fuerza destructiva. Su artillería verbal y hasta posiciones ideológicas, digamos. E incluso Trump, que fue siempre funcional a Putin, no olvidemos que Putin ayudó a que Trump llegara donde llegó, al despacho oval de la Casa Blanca. Putin trabajó en ese frente para destartalar políticamente a la OTAN y para debilitar al máximo el vínculo entre Europa y los Estados Unidos. Putin calculaba que después de tantos años, de 4 años de Trump rompiendo ese vínculo, no se iba a poder restablecer tan velozmente. Debió incluso restablecerse antes del tiempo en que lo hizo. Pero Joe Biden está sorprendiendo mucho, porque fue Joe Biden el primero que anunció lo que iba a pasar con una claridad meridiana, la describió y después se vio que era tal cual él decía que iba a pasar. Y segundo, fue Biden el que impulsó un paquete de medidas que debía ocupar el lugar de un misil altamente destructivo, en este caso apuntado al músculo económico de Rusia. Y creo que Putin no pensaba que se iban a restablecer los vínculos tan rápidamente y que entre los propios gobernantes europeos, donde hay mucho juego propio, cada uno está bastante en la suya, cada uno tiene sus intereses. Para Alemania el Nord Stream 2 es importantísimo. ¿Qué es este gasoducto? No pensaba que fueran a acordar. Y ahora que está viendo ese acuerdo, y que creo que lo empiezan a sentir en el músculo económico de Rusia, vienen estas señales de desesperación que apuntan a lo siguiente, Juan, al hablar de guerra nuclear. Si la OTAN, si los países poderosos del mundo son los que me están enfrentando, ya sea con armas que disparan misiles, balas, bombas, o con misiles económicos para destruir mi economía, recuerden que en esa confrontación nosotros podemos recurrir a un arsenal nuclear. Es más chico que el de la OTAN. La OTAN tiene más capacidad destructiva. Pero en una pulsera de ese tipo, Juan, no gana el que tiene más ojivas atómicas, gana el más loco. Aquel que le demuestra al otro que él sí está dispuesto a tirar. Entonces de Rusia no va a quedar nada, pero media Europa va a quedar borrada del mapa. ¿Se va a animar el eje euro norteamericano
avanzar en esa ese dirección. Bueno, eso es lo que está haciendo Putin, tratar de amedrentar a la contraparte, como diciendo, miren que nosotros somos locos, miren que nosotros el botón nuclear somos capaces de apretarlo. Bueno, ¿no? Nos queda poco tiempo, Claudio, no quiero interrumpir tu análisis, pero simplemente te diría, traslada tu mirada ahora hacia la Argentina, mira hacia el conflicto, a la invasión de Rusia, los posicionamientos políticos que se han dado, las idas y vueltas del gobierno de Alberto Fernández, que primero tuvo una posición tibia y terminó condenándolo básicamente por lo que ha pasado hoy en el Congreso, la necesidad de que Estados Unidos le dijera a Georgina, Kristalina Georgieva. A Kristalina Georgieva, lo digo bien, sí. Que cerrara el acuerdo con, con la Argentina, como han quedado demostrados según algunas comunicaciones. ¿Cómo mirás, digamos, ese conflicto, cómo nos impacta a nosotros los argentinos? Bueno, diría que hay varios planos, ¿no? Uno de ellos, lo lamentable, que a un gobierno le cueste tanto algo tan elemental como es repudiar una decisión tan repudiable. O sea, frente a una invasión de esta característica que solo puede provocar una catástrofe humanitaria como la que está provocando, hay una sola reacción que tiene decencia y dignidad: repudiarlo. Correcto. Exigir inmediatamente la retirada de las fuerzas invasoras. Que le haya costado tanto al gobierno asumir esa posición y que haya, en caso de que así sea, terminado asumiéndola, porque Estados Unidos y el Fondo y Kristalina Georgieva, bueno, me parece lamentable, pero creo además que es... Porque era condenable en sí mismo la acción. Condenable no necesariamente sí especular con la ayuda política. Por supuesto, no hace falta tener una necesidad económica y de acuerdo para condenar algo tan fácilmente repudiable, tan únicamente ¿Cómo sigue repudiable. esta película, Claudia? Bueno, todo depende de cómo continúe el conflicto. El conflicto puede, digamos, la simetría favorece abrumadoramente al ejército invasor. Lo que puede hacer la resistencia en Ucrania es demorar la caída, pero la demora de la caída es una clave estratégica, porque el gran temor del alto mando ruso y del presidente que se está jugando su futuro en esto, en Rusia, es que Ucrania se le convierte en el escenario de un conflicto prolongado de baja intensidad, porque en los conflictos prolongados de baja intensidad, tu ventaja en la asimetría se anula, no sirve para nada, quedas atrapado, quedas empantanado en una gigantesca Como le pasó a Rusia en Afganistán. Como le pasó a Rusia en Afganistán y a Estados Unidos en Vietnam. Ahí no gana el que aparentemente gana. Estados Unidos mató 3 millones de vietnamitas y los vietnamitas mataron solo 58.000 marines norteamericanos. Tendría que haber ganado Estados Unidos, que mató mucho más. Pero ¿quién ganó? Y ganó el que podía seguir peleando. Así es. ¿No? Y podía seguir desgastando políticamente al agresor. Bueno, te agradecemos mucho siempre, como siempre, tu mirada. Ojalá que más allá de todos los intereses que están en juego, encontremos la paz, porque es increíble que en el siglo XXI haya todavía una guerra con la pérdida de miles y miles de personas. Así es. Gracias, Juan, por la invitación. A vos.